100 años de constitución, ¿no? De una constitución quizá no muy estable que digamos. Bueno, el caso está en que todo mundo está haciendo, vete por acá Jorge, está haciendo celebraciones para la constitución por todas partes. Bueno, pues nosotros no nos quedamos atrás, pero no va a ser propiamente la celebración de la constitución mexicana. Gracias al trabajo de Jorge Fabra, como editor, vamos a publicar en nuestro instituto lo que sería el primer ejemplar de una nueva área de la filosofía del derecho, que sería filosofía del derecho constitucional. Esto esperamos tenerlo listo ya en versión electrónica y muy probablemente en papel ya de manera definitiva el año que entra, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad en estas jornadas de hacerles saber a ustedes que muy probablemente sea la primera obra con la que inauguremos nosotros una colección de trabajos sobre filosofía del derecho como parte de la Sociedad Paradigmas Emergentes en la Filosofía y Teoría del Derecho. Entonces, sin más, le quisiera yo pedir a Jorge, que es realmente el padre de esta criatura, que nos comentara algo acerca de este extraordinario trabajo en el que se inaugura esta tradición, esta nueva vertiente de la filosofía del derecho constitucional, quizá un tanto a medio camino entre filosofía política y filosofía jurídica. Jorge, por favor. Bueno, muchas gracias por esta generosa introducción, Enrique. Y voy a leer un poquito del prólogo del libro, que creo que tiene las ideas centrales, y le doy una mirada al contenido y un comentario un poquito más crítico y comento. Vamos. El libro que presentamos hoy explora los temas centrales del derecho constitucional como problemas filosóficos. ¿Qué es una constitución? ¿Por qué debemos tener una? ¿Cómo sabemos cuál es la constitución de un país? ¿Está la Constitución constituida solamente por reglas escritas? ¿De dónde deriva su autoridad? ¿Cuándo es legítima? Además de ello, ¿qué tipo de normas contiene una Constitución? ¿Cómo debe interpretarse y aplicarse estas normas? ¿Qué institución debe hacerlo? ¿En qué medida las constituciones no limitan el poder? ¿Es solo posible pensar en la existencia de constituciones o normas constitucionales dentro del Estado-nación? ¿O podemos hablar hoy de un constitucionalismo transnacional o incluso global? El estudio de estas preguntas y otras relacionadas que ocupan a filósofos, teóricos y juristas interesados por la naturaleza del derecho y el Estado recientemente han venido a revitalizar el campo de estudio de análisis denominado filosofía del derecho constitucional. Aunque hay puntos de intersección entre la perspectiva del filósofo del derecho constitucional, esta es diferente de la perspectiva del dogmático. El teórico jurídico tradicional a menudo se limita a utilizar las herramientas de la ciencia jurídica para proporcionar una lectura coherente y sistemática del documento constitucional y de los pronunciamientos judiciales en una jurisdicción particular. El filósofo, por otra parte, se aproxima al problema constitucional desde dos perspectivas, a saber, analítica, es decir, intentando proporcionar una explicación de los conceptos y la naturaleza de nuestras instituciones constitucionales que es previa a todo intento de teorización sobre ellas, y normativa, es decir, tratando de comprender los principios y valores morales y políticos subyacentes que informan nuestras instituciones constitucionales. En otras prácticas, mientras la tarea del teórico jurídico tradicional es explicar en qué medida un sistema particular es coherente y sistemático, la tarea del filósofo consiste en explicar los conceptos fundamentales del derecho constitucional y proporcionar su justificación política y moral. La filosofía del derecho constitucional es, en primer sentido, un ejercicio de elucidación conceptual y en el segundo sentido, un ejercicio de filosofía moral y política aplicada al fenómeno jurídico constitucional. Este libro que edité con un compañero y que hoy lanzamos constituye un intento para fundamentar esta perspectiva de estudio al proporcionar la primera presentación sistemática de las cuestiones fundamentales de la filosofía del derecho constitucional en el contexto latinoamericano. Como no puedo hacer justicia a todos los temas de esta vasta área, se identificaron 4 cuestiones que a nuestro juicio son las centrales. Primero, la naturaleza, legitimidad e internacionalización de la Constitución. Segundo, la legitimidad del Tribunal Constitucional. Tercero, la interpretación y aplicación de las normas constitucionales y los derechos fundamentales. Y cuarto, el neoconstitucionalismo, que se ha considerado la aproximación latinoamericana a las cuestiones analíticas y normativas del derecho constitucional. Para el estudio de estos 4 asuntos, hemos solicitado contribuciones originales y hemos seleccionado algunas traducciones de textos clásicos que nos presentan el panorama general de los debates y las principales aproximaciones sobre cada uno de los temas seleccionados, conjuntamente con creativos análisis y novedosas propuestas. Dado el carácter suprasistémico de nuestra área, podemos contar con algunos teóricos de diferentes tradiciones
y especialistas de Argentina, Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Israel, Italia, México, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza, quienes aportaron diferentes perspectivas filosóficas sobre los mismos problemas. El libro se organiza sobre estos 4 ejes. Entonces podemos mirar aquí las diferentes secciones. Entonces no se ve muy claro, pero lo puedo agrandar un poquito. Entonces, en la primera parte hablamos del problema del concepto de legitimidad e internacionalización de la Constitución. Aquí, después de un capítulo introductorio, el capítulo 2 trata de los problemas conceptuales y normativos, mientras el capítulo 2, Larry Laudan presenta un análisis conceptual y funcional de la Constitución. En el capítulo 3, Andrei Marmor discute la legitimidad de la misma. El capítulo 4 aborda las relaciones entre el derecho constitucional y la filosofía del derecho, en particular la versión positivista de Hart, defendida por Hima. Mientras estos primeros capítulos entienden que la Constitución opera dentro del Estado-Nación, los capítulos siguientes tratan la cuestión constitucional en los niveles internacional y global. En el capítulo 5, Neil McCormick defiende la posibilidad de la existencia de constituciones supranacionales. En el capítulo 6, Ann Peters profundiza esta línea de reflexión al estudiar la posibilidad de un constitucionalismo global, es decir, la identificación de normas de carácter constitucional y la aplicación de los principios constitucionales en la esfera jurídica internacional. En el capítulo 7, último capítulo de la primera sección, Habermas defiende una constitucionalización del derecho internacional. La segunda sección trata del problema fundamental y más polémico de la filosofía del derecho constitucional, que algunos lo han llamado la obsesión académica, la legitimidad del Tribunal Constitucional en ejercicio de su función de control de la legislación. Esta sección se organiza en respuesta a un capítulo de Jeremy Waldron y creo que es una de las presentaciones más completas del debate en castellano. En el capítulo 8, Waldron inicia la sección con la mejor formulación democrática, con la formulación democrática de la objeción contra la Constitución. Los capítulos siguientes tratan de dar respuesta a esta objeción de Waldron. Alexi proporciona la respuesta argumentativa, Wallow proporciona la respuesta del constitucionalismo vivo canadiense. Expector proporciona una respuesta desde los jurados constitucionales, y Aaron Harel presenta una interpretación que él denomina procedimental del control de constitucionalidad basado en el derecho de agencia de las personas. La tercera sección se centra en los problemas de la interpretación constitucional. La sección comienza con un capítulo donde Stanford Levinson utiliza un problema aparentemente sencillo, la interpretación de los 10 mandamientos, para ejemplificar las diferentes posiciones interpretativas. Joseph Aguiló presenta unas consideraciones generales sobre la interpretación constitucional. Mitchell Berman diferencia entre 2 tipos de normas constitucionales creadas por las Cortes y cómo funciona su legitimidad. Martin Borowski presenta una concepción elaborada de los derechos fundamentales aplicando la distinción entre propiedades cualificantes y calificantes que Robert Alexy construye para la teoría jurídica. Carlos Bernal presenta una consideración sobre la racionalidad de la ponderación y finalmente, y rompiendo un poco con la dinámica, Laura Clérico habla sobre la ponderación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, la cuarta y última sección se ocupa de profuso debate iberoamericano sobre el neoconstitucionalismo. Mauro Barberis defiende el neoconstitucionalismo de los ataques de Ricardo Gaustini, quien lo acusa de inexistente. Leonardo García Jaramillo presenta en el capítulo 10 su aporte al debate, con una nueva definición del neoconstitucionalismo. Luego siguen un debate entre Pedro Salazar y Luigi Ferrajoli. Quiero finalizar con una reflexión general sobre el neoconstitucionalismo y cómo creo que esta noción que desarrollamos en este libro sobre la filosofía del derecho constitucional puede ser útil. El neoconstitucionalismo, que ha sido la perspectiva la etiqueta que se ha utilizado para enmarcar los debates contemporáneos del derecho constitucional, no es una herramienta analítica óptima. Creo que es momento de dejar atrás la etiqueta por razones relacionadas con la adecuación teórica. Como herramienta teórica, el neoconstitucionalismo no es satisfactorio, pues se basa en una lectura parcializada de la práctica constitucional y dudosos parecidos de familia. Además, la construcción y justificación de la etiqueta ha conducido a un gran proceso de síntesis de diferentes corrientes, que no solo dificulta la discusión de temas concretos, sino que ha conllevado a la aceptación de un paquete de ideas con profundas implicaciones políticas, morales, sin establecer decisivamente la conexión entre las mismas y sin una discusión teórica adecuada. Tal vez este concepto de neoconstitucionalismo deba ser reemplazado por la discusión sobre filosofía del derecho constitucional que he propuesto en el libro.
Como se mencionó anteriormente, la filosofía del derecho constitucional es una aplicación de la filosofía moral y política a los diferentes problemas constitucionales. En vez de intentar escudarse en una supuesta tendencia presuntamente aceptada globalmente, o de buscarle abrigo a las ideas propias amparándose en dudosos consensos entre teóricos de diferentes lugares, muchos de los cuales ignoran o rechazan la etiqueta, los defensores del neoconstitucionalismo deberían empoderarse de lo que parece ser la verdadera naturaleza de esta posición, el nombre que le hemos dado a la impura pero valiosa contribución ítalo-iberoamericana a los debates globales de la filosofía del derecho constitucional. En una palabra, creo que debemos cerrar los debates sobre la etiqueta del neoconstitucionalismo Iberoamérica y centrar nuestros esfuerzos en resolver las preguntas complejas, las complejas preguntas filosóficas que existen en el derecho constitucional. Para finalizar, debo decir que todo libro es una obra colectiva. Debo agradecer a los autores que contribuyeron a este volumen, no solo con sus respectivas contribuciones, sino también con la generosa disposición a mantener un diálogo prolongado que nos permitió depurar y mejorar la propuesta. Además, debo agradecer a varios traductores: Juan Acosta, Leider Gómez, Nicolás Guzmán, Catalina Pastoriza, Piero Matei Gentili y Andrés Molina. Y debemos agradecer muy especialmente a Enrique Cáceres y Raúl Márquez en la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer este proyecto posible. Sin su apoyo no se hubiera realizado nada. Muchísimas gracias. Bueno, finalizamos con un pequeño comentario. A veces se piensa que la filosofía no tiene que ver nada con problemas reales. En el instituto ya hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con la reordenación de la Constitución. La Constitución ha sido reformada muchísimas veces y además cosas que en estricto sentido pareciera que no tienen que estar en la Constitución como resultado de luchas políticas se han estado incluyendo dentro de la Constitución. Tenemos una Constitución entonces sumamente desordenada. Se ha hecho trabajo de reordenamiento, se han reubicado artículos, se han modificado algunos estilos de redacción, pero la pregunta que surge, que no pueden contestar los constitucionalistas, es la siguiente. El término Constitución denota el conjunto de los enunciados que están en el texto, o denota el conjunto de todas las interpretaciones posibles sobre esos textos. En caso de que asumiéramos la segunda postura, entonces una reordenación de la Constitución probablemente lo que estaría haciendo es restringir las capacidades hermenéuticas de los intérpretes de la Constitución. En el último de los casos, ¿seguimos con una Constitución desordenada? ¿O cuál es la respuesta que nos podría dar la filosofía del derecho constitucional vinculada en última instancia con qué puede entenderse como Constitución? Una vez más, muchas gracias a Jorge por su esfuerzo, por permitirnos tener esto dentro de nuestro instituto, que será, como comenté en su momento, la primera de lo que esperamos sea una colección de obras de filosofía del derecho contemporáneo. Nos vemos en la tarde. Muy buen provecho. Nos vemos aquí mismo. Hasta luego.